Saludos a la profesora y a los compañeros y compañeras de la maestría. En el presente video ensayo expondremos los resultados de este tercer ciclo investigativo enfocado en la encuesta y la entrevista, en el que se continúa indagando sobre la temática de los estereotipos y cómo estos crean diferencias y desigualdades. Nuestro objeto de estudio son las películas Los Olvidados de Luis Buñuel, La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria y Ciudad de Dios de Fernando Meirelles. A continuación se mostrará la información demográfica de las personas participantes en la encuesta y en las entrevistas que practicamos. La encuesta fue respondida por 51 personas, todos colombianos, provenientes principalmente de Bogotá y Antioquia, así como de otras ciudades como Villavicencio, Ibagué y otros pueblos alrededor de dichas ciudades. La distribución por edad estuvo repartida entre los 17 y 67 años, con un porcentaje mayor hacia la edad de los investigadores, 30 años. En cuanto a la clase social, hubo una preeminencia de la clase media en cuanto a los estratos 3 y 4, luego los 2 y 5 y por último los 1 y 6. Es particularmente interesante señalar que los encuestados son en su gran mayoría sujetos con un pregrado, con un 60.4% y un porcentaje grande con maestría, con un 28.3%. Tan solo el 10% tienen apenas el bachillerato, por lo que puede decirse que es un grupo social de personas con un nivel de educación alto. Por la otra parte, las entrevistas fueron hechas a una mujer de clase media de 35 años, profesional y con maestría en gerencia ambiental y actualmente estudiante de nuestra maestría, cuya familia proviene de orígenes humildes. Por la otra parte, a un hombre de 28 años de clase alta, profesional en comunicación social y con especialización en dicho campo, cuya familia ha sido tradicionalmente adinerada. Ambos son nacidos y han vivido toda su vida en Bogotá. Lo que se buscó en este ciclo investigativo fue profundizar en la relación de las personas con el discurso de los pobres violentos que se identificó como central a las tres películas. Discurso que, vale mencionar, se construye sobre una serie de estereotipos sobre la clase social, la familia, la relación con el Estado, la violencia y la drogadicción. Acercándonos más de cerca a dicha relación entre las personas y los estereotipos, nos encontramos, al igual que en el ciclo pasado de la etnografía, con la pregunta sobre la capacidad reflexiva y crítica que puedan o no tener los espectadores frente a las representaciones que se les presentan. En términos de la estructura del presente video ensayo, primero se mostrarán las respuestas relevantes de la encuesta y luego las de las entrevistas, para en último lugar extraer conclusiones. La cuarta pregunta que dice, el tipo de personajes que representa la escena son. Bueno, ya caminamos bastante, suelta lo que sea. Pues solo quería recordarte el año que pasé en el bote gracias a ti. ¿A mí? Seguro. ¿A poco no fuiste tú el que me denunció? Si hubiera sido yo te lo diría. No creas que tengo miedo. Yo no denuncio a nadie. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Eres puro hablador. Vienes a amenazarme porque sabes que no te puedo pegar así. Nomás que te libres y regresa. Y verás que tranquila te pongo. Y tú, si me vuelves a traer más recados, te rompo el hocico. ¡Ay! Vámonos antes de que se despierte. Así aprenderá a no ser chiva. Toma, para ti. Cuando se recupere nos va a sonar. Cuando se recupere lo vuelvo a dormir. Vámonos. Y tenemos varias opciones. Entonces la primera es jóvenes campesinos, la segunda es pobres citadinos violentos, la tercera es personas de bajos recursos, la cuarta es adolescentes maleducados. Como puede verse, aunque la escena que se mostró es una de un asesinato y de violencia evidente, la mayoría de los encuestados primero identificaron los factores relacionados con la pobreza y luego con la proveniencia del campo.
La primera pregunta dice, el director de la película La vendedora de rosas, con esta escena pretende... Pero es que usted tampoco tenía por qué pegarme por una hijo de puta grabadora. Dígale que usted mañana va a ir. Ya mañana voy a ir por la ropa. Y me voy a ir de esa casa y voy a descansar de usted, sí, y de esa otra boba. Creo que les pegué. Les pegué la hombre, vieja hijo de puta careculo. Chava malparida. Colgó. Ay, qué va a despegar. Las dos grandes poblaciones las dos grandes distribuciones que logramos ubicar acá digamos que se dividen entre la respuesta 2 y la respuesta 4. Entonces, la respuesta 2 tuvo 20 personas, 39,2%, y la respuesta 4 tuvo 18 personas, 35,3%. Estas dos respuestas nos plantean mostrar que existe una relación entre la pobreza y la violencia intrafamiliar, y la segunda, denunciar las relaciones familiares conflictivas de las personas de bajos recursos. Ambas respuestas tienen una orientación un poco, digamos, peyorativa, porque ambas respuestas dan por hecho que hay una relación entre la pobreza, entre la violencia intrafamiliar, y que las relaciones sociales de las personas de bajos recursos pues son relaciones conflictivas. Y como sexta pregunta, en relación a Ciudad de Dios, tenemos ¿qué dice? La escena pretende mostrar la historia del apartamento. La que comenzó a usar ese apartamento para vender droga fue doña Celia. Después que le mataron al esposo, ella tenía que criar a sus hijas. A veces le daba droga a algún muchacho a cambio de algún favor especial. El favorito era un muchacho llamado Grande, pero luego Grande creció. El negocio de Celia era tan poca cosa que a Grande no le costó nada quedarse con él. Grande usaba a los chicos del barrio para vender la droga. Hola. ¿Y para que yo pueda fumar? Eso corre por tu cuenta. Lárgate. El mejor vendedor del territorio de Grande... Hola. Vendí los 50. Era un chico llamado Zanahoria. ¿Puedo tomar un trago? Entonces, en primer lugar, dice la relación entre pobreza, violencia y drogadicción. Esta respuesta fue la más elegida, fue elegida por 30 personas y tiene un 58,8%. Sigue la delincuencia como forma fácil de conseguir dinero, fue elegida por 20 personas, corresponde a un 39,2%. Y tenemos una tercera pregunta, una tercera respuesta que dice pretende exagerar la realidad. Esta no fue elegida por ninguna persona, es decir que todos los que respondieron esta encuesta y desde luego que vieron la escena consideraron que es parte de la realidad lo que allí se muestra, y entonces no se exagera la realidad. Como puede verse, en este caso la mayoría de los encuestados primaron una observación relacionada con la pobreza por encima de otras opciones como la criminalidad para obtener dinero. Y por último, tenemos una pregunta que dice, después de haber visto las escenas anteriormente recomendadas, marque las casillas que considere más adecuadas. A partir de las representaciones de los jóvenes latinoamericanos en las películas, seleccione el adjetivo que más considere que se relaciona con las películas. Entonces, tenemos 7 opciones. La primera es violentos y es la más elegida. Entonces, esta es elegida por 40 personas, que corresponde al 78,4%. Esta escena nos muestra entonces un poco que estas películas, esta forma de cine muestra en su mayoría a los jóvenes como violentos. Tenemos en segundo lugar la opción de pobres. Esta opción fue elegida por 36 personas, que equivale a un 64,7%
que considera que el cine, este tipo de cine los muestra como pobres. Y lo que puede verse luego de ver las tres escenas es que los encuestados efectivamente terminan describiendo a los personajes primero como violentos y luego como pobres, pero no deja de resultar interesante lo fuertemente consolidada que queda la marca de pobreza dentro de la percepción de los espectadores. En las siguientes preguntas se le preguntó a los entrevistados quiénes son y qué representan los sujetos que aparecerán en las imágenes atrás y luego qué sienten respecto de dichos sujetos. ¿Qué representan para mí? Sí. Juventudes empobrecidas, juventudes golpeadas por el narcotráfico, juventudes sí, empobrecidas, olvidadas, niñez maltratada, abandonada. Sí, como el narcotráfico y toda la estructura de lo narco, como de la droga y del arma y el malandro, pues, representada en esa precarización y en esas vidas empobrecidas, ¿sí? Como instrumentos de ese narco. Okay. Las de las de blanco y negro ya eran distintas, ¿no? ¿Qué siente usted en relación a estos sujetos? ¿Qué siento? Uh-huh. Pues como angustia, como tristeza, como, ¿qué será? Como rabia, mucha rabia. Sí, como impotencia también. Ok. ¿Dime? Eso, ¿no? Como rabia. Ya. Pero no rabia hacia ellos, sino rabia hacia ellos, uh-huh. sino rabia hacia la condición que pueden estar representando de alguna manera. Ok, gracias. En la pregunta 3, y aquí se manifiesta como un sentimiento de tristeza y rabia la entrevista. Esto pues denota como estas preguntas como que nos sienten el alma de la colombianidad, nos hieren un poco y nos como que nos molesta, es algo que incomoda preguntar sobre estos temas. Para mí toda esta serie de fotos son una serie de emociones y son una serie de reflexiones que lo que me llevaron a pensar a mí fue, sin importar el contexto social o cultural, todos tenemos un algo transversal que son nuestras emociones, y es lo que nos hace humanos. Me gustaría agregar una cosa, y es, no en todos los casos, pero sí siento mucha empatía hacia las personas. En particular las personas que se ven y que se están mostrando más vulnerables. Por ejemplo, las personas que estaban con armas en Ciudad de Dios no me generan mucha empatía, porque mi entender de la sociedad se puede tornar muy en un nosotros y ellos, siendo nosotros los no violentos y ellos los violentos. Aunque en realidad no. En realidad sé que en muchos contextos la violencia no es una elección, sino es la única opción. Pero mi forma de ver el mundo y mi forma de entenderlo desde la no violencia sí me lleva un poco a sentirme así en una primera instancia. Por parte del entrevistado, él expresó sentir empatía, pero además mencionó algo interesante, que es la diferencia sobre lo que siente respecto de los sujetos que se ven victimizados y los que están con armas. A unos los ve compasivamente y a otros más como unos enemigos. Luego él se cuestiona al respecto, pero lo interesante
es que sí pone en evidencia este proceso psicológico de autorización del violento. ¿Que estas películas representan la vida real? De alguna manera sí, yo creo que igual pues tienen un director siempre tiene un propósito también y una idea sobre qué es lo que quiere mostrar, y la realidad es mucho más compleja y mucho más profunda de lo que puede suceder en una película, sobre todo porque pues quien lo escribe posiblemente no ha vivido en esos contextos, entonces pues se muestra una parte. Y esa parte que se muestra puede generar varias cosas. Una, que se quede como en el imaginario de las clases populares como muy ligadas al tema de la droga, que no siempre pasa. Eso, entonces pues sí, no creo que represente la realidad por completo. Representa un interés, claro, del director por informar algo. Puede ser un punto de vista como más amplio, más hacia una crítica de la estructura del Estado y la estructura de la precarización de la vida, pero también puede ser como una forma de continuar machacando en ese imaginario de la pobreza, de la miseria. En cuanto a la pregunta 6, es interesante cómo esta pregunta la confronta. Entonces, mientras al principio manifiesta que se representan de alguna manera las películas a estos personajes, después como que más adelante como que dicen no representan en realidad por completo, y ya después como que al final, para terminar su argumentación, dice como que pronto machacan ese estereotipo, ese imaginario pues como de la violencia y la juventud como muy estrechamente relacionadas, ¿no? Okay, entonces como que se confronta y resulta después un poco como moviendo y cambiando de posición. En esta siguiente pregunta, se le preguntó a los entrevistados si ellos consideran que las mujeres de origen étnico, entendidas como las mujeres no blancas, sufren mayor discriminación y peores condiciones de vida en los barrios marginales. Yo creo que las mujeres de origen étnico en los barrios marginales pueden llegar a sufrir mayor discriminación y tener más problemas para encajar, porque una medida de protección que tenemos los humanos es buscar un nosotros y un ellos. Y si bien en estos barrios marginales todos están bajo las mismas condiciones, probablemente de pobreza, probablemente de hambre, probablemente de convivir con violencia, el poder agruparse unas personas y segregar y separar a otras les da fuerza como grupo, y tradicionalmente han sido las mujeres de origen étnico, llámense afro, llámense de origen indígena nativo, o simplemente que vienen de otra ciudad, van a ser víctimas de ser ese blanco, de convertirlas en ese ellos que va a tratar de separar la sociedad. Yo no lo sabría de entrada si, por ejemplo, no hubiese convivido, creo, ¿no? Si no hubiese convivido, o si en mi familia no hubiera personas negras, pero en mi familia hay personas negras. Entonces, desde pequeña me di cuenta de que es el racismo y de cómo el racismo afecta la vida y define de alguna manera la vida de las personas, en este caso de mi familia. Y pues también me ha acercado un poco a esos temas del racismo. Entonces, pues además de que me he dado cuenta de cómo funciona, de que estemos caminando todos y de repente sean a mis primos que son negros los que les piden papeles, y no son personas pobres, sino que han sido personas que han tenido la posibilidad de estudiar en el exterior, la posibilidad de tener una vida distinta, clase media alta, y les pasa esto, pues ahora aguántate, una persona de barrios populares donde la precarización y la condición de marginalización
y la violencia que le tiene todo el aparato estatal es súper fuerte. Entonces, si a eso se le suma el tema de la racialización, pues es una vaina muy jodida, ¿no? Porque son las múltiples violencias que atraviesan esos cuerpos, ¿no? La clase social, la distinción de condición racializada. En este caso es interesante comparar las respuestas de los dos entrevistados, en particular en relación al lugar de donde provienen estos. Por la parte del entrevistado, él es un hombre blanco de clase alta que rara vez se acerca a un barrio marginal. En sus palabras se entrevé que él no solo cree en una amplia gama de estereotipos negativos sobre la vida de los barrios marginales, como lugares con pobreza, hambre y violencia, sino que además menciona que en dichos lugares todos deben vivir en las mismas condiciones, homogeneizando completamente a dicha población. El entrevistado, si bien se expresa de manera compasiva y empática, rápidamente separa en una posición de nosotros y ellos, siendo él parte de la sociedad mayoritaria y las mujeres de color parte de un grupo minoritario. Por la otra parte, la entrevistada deriva su conocimiento de una relación personal con personas negras, pues en su familia las hay. Esta experiencia le genera a ella entonces un conocimiento de primera mano, visceral, sobre la problemática en cuestión, que bien puede ser lo que la llevó a involucrarse en el estudio de los problemas sociales y raciales, como lo afirma en su respuesta. De la presente investigación se extrajeron 3 conclusiones principales. En primer lugar, está que la forma como nos relacionamos con algo depende de nuestra capacidad de conocerlo. Esto lo demuestra la diferencia en la percepción que demostraron los entrevistados en la última pregunta que se acaba de presentar. En este caso, la relación personal de la entrevistada con personas de color le genera un conocimiento visceral y podría decirse que un mayor grado de empatía respecto de las problemáticas que éstas sufren. En segundo lugar, mencionar que las películas producen una alta carga emocional a los espectadores, emociones de empatía, tristeza, rabia, impotencia y angustia. Lo positivo es que ambos entrevistados manifiestan sentir una empatía por los personajes y su condición. Siendo así, puede atribuírsele esto como un logro a la labor de los directores, que precisamente buscaban despertar esta conciencia y preocupación por parte de los espectadores en espera de que la sociedad se movilice hacia ayudarles a estos sujetos olvidados. No obstante lo anterior, surge la problemática sobre la incidencia que puede llegar a tener un discurso sobre la realidad. Como se mencionó anteriormente, la marca de pobre es muy fuerte y se instaura rápidamente en la percepción de los espectadores. Por la otra parte, la marca de violento, que resulta siendo la más representativa de los sujetos de las películas a final de cuentas, también cala profundamente en la mente de los espectadores. Si a esto se le suma la tendencia demostrada por el entrevistado hombre de generar una otrerización y un rechazo hacia los sujetos con armas o violentos, puede pensarse que constantes representaciones de los sujetos pobres como violentos puede llegar a tener un efecto dañino sobre la forma como la sociedad en general los verá y consecuentemente cómo se relacionará con ellos en el futuro. Muchas gracias.